En las afueras del vibrante corazón histórico de Puebla, donde la talavera adorna fachadas y las cúpulas de las iglesias compiten con el cielo, yace una herida abierta en el paisaje urbano, una estructura que el tiempo y la piedad han decidido olvidar. Los lugareños la conocen como el Quemado del Diablo, un esqueleto de cantera negra y ladrillo rojo que se alza desafiante contra el paso de los años, devorado lentamente por enredaderas fantasmales y el abrazo silencioso de la vegetación. Sus ventanas vacías son cuencas oculares que miran hacia la ciudad moderna con una tristeza antigua, y el viento que se cuela por sus pasillos derruidos parece llevar consigo los susurros de un coro infantil que se perdió en el humo hace casi 200 años. La leyenda, transmitida de generación en generación como una advertencia para los niños desobedientes, cuenta la historia del fantasma de Ana, una huérfana de espíritu maligno que, en su codicia, prendió fuego a su propio hogar y ahora vaga por las ruinas, un alma condenada a repetir su pecado, intentando robar el aliento de quienes se atreven a profanar su dominio. Es una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la ciudad, un lugar donde el aire se siente más frío y el silencio es más pesado, un monumento no a la historia, sino al folclore nacido de una tragedia que todos creían entender. La historia oficial, aquella tallada en los anales de la ciudad y repetida en los sermones durante décadas, es tan simple como brutal. Una fábula con una moraleja clara sobre la ingratitud. En el año de 1842, el Orfanato de la Divina Providencia, gestionado por el venerado Círculo Piadoso de San Camilo, bajo la carismática dirección del padre Matías de la Cruz, era un faro de caridad en una época de profunda desigualdad. Acogía a los desamparados, a los hijos del infortunio, ofreciéndoles techo, comida y una estricta educación religiosa. Pero entre sus muros crecía una niña llamada Ana, de unos 12 años, cuyo corazón, según los cronistas de la época, estaba envenenado por la rebeldía y el desagradecimiento. La noche del 4 de noviembre, en un acto de maldad inconcebible, la niña prendió fuego a la capilla del orfanato, usando el caos y el pánico como una distracción para forzar el cofre de las limosnas y huir con el dinero destinado a sus propios compañeros. Sin embargo, el destino, o quizás una justicia divina inmediata, la atrapó en su propia trampa de fuego y humo. Su cuerpo fue encontrado entre los escombros, y su historia se convirtió en el cimiento de la leyenda, el relato de una niña tan malvada que prefirió destruir a todos antes que aceptar la salvación que se le ofrecía. Casi 2 siglos después, en el silencio solemne del archivo histórico de la Arquidiócesis de Puebla, el eco de esas llamas aún persistía, aunque de una forma mucho más sutil. El aire aquí dentro olía a una mezcla de papel antiguo, cuero y el polvo de los siglos, un perfume sagrado para la historiadora Elena Vargas. La luz que se filtraba por los altos ventanales iluminaba partículas de polvo danzantes, testigos silenciosos de un pasado meticulosamente catalogado y guardado. Elena, una especialista en la restauración de documentos dañados, se movía entre los estantes con una reverencia casi litúrgica. Su mundo era uno de caligrafías desvanecidas, sellos de cera rotos y páginas frágiles que se deshacían al tacto. Su proyecto actual consistía en digitalizar una colección de registros parroquiales que habían sobrevivido, aunque apenas, al infame incendio de 1842. Para ella cada mancha de hollín, cada borde carbonizado, no era un daño, sino una parte de la narrativa, una cicatriz que contaba una historia tan elocuente como la tinta que había debajo. Era un trabajo de paciencia infinita, un diálogo lento y cuidadoso con los fantasmas del pasado, intentando rescatar sus voces del olvido. Para Elena Vargas, este archivo no era un cementerio de hechos, sino una sala de interrogatorios donde el pasado estaba obligado a confesar. Y el caso del Orfanato de la Divina Providencia siempre le había parecido una confesión demasiado ensayada, una narrativa pulcra y sin fisuras. La figura de Ana, la huérfana convertida en demonio, le resultaba un arquetipo conveniente, una villana perfecta para una historia que necesitaba un culpable claro, y una víctima inocente en la forma de la piadosa institución eclesiástica. Su instinto de historiadora, afilado por años de descifrar medias verdades y mentiras piadosas en documentos oficiales, le decía que las historias demasiado perfectas, aquellas sin ambigüedades, a menudo son las tumbas más profundas, construidas para ocultar verdades incómodas.
Mientras sus dedos enguantados trabajaban sobre los frágiles restos de los libros del orfanato, no buscaba simplemente preservar datos, buscaba una grieta en la fachada, una inconsistencia, una sola palabra fuera de lugar que pudiera desmantelar un relato que se había solidificado como dogma durante 200 años. Sentía una extraña responsabilidad hacia esa niña, no porque creyera en su inocencia, sino porque desconfiaba profundamente de la simplicidad de su culpa. La historia que están a punto de escuchar quedó enterrada bajo casi 2 siglos de miedo y mentiras. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. El catalizador, el momento en que la historia se fracturó, llegó sin fanfarrias, en el silencio de una tarde de martes. El objeto de su atención era un libro de registros bautismales, su cubierta de cuero endurecida y agrietada por el calor, sus páginas onduladas y fusionadas por un infierno antiguo. Con la delicadeza de un cirujano, Elena utilizaba vapor y finas espátulas para separar 2 páginas que se habían adherido con la fuerza de un juramento. Mientras se separaban con un susurro quebradizo, algo cayó sobre la superficie de trabajo. No era papel. Era un trozo de tela basta, de un color indefinido por la suciedad y el hollín, probablemente arrancado del dobladillo de un vestido infantil. Estaba doblado varias veces sobre sí mismo, formando un pequeño y frágil cuadrado. El corazón de Elena se aceleró con esa mezcla de adrenalina y temor reverencial que solo los archivistas conocen. Con unas pinzas, desdobló con cuidado el trozo de tela. Sobre su superficie irregular, escritas con la urgencia de la desesperación usando un trozo de carbón, había unas pocas líneas de una caligrafía infantil, torpe pero decidida. El aire pareció espesarse en los pulmones de Elena, y el silencio del archivo de repente se volvió ensordecedor, cargado con el peso de una verdad que había esperado pacientemente en la oscuridad. Releyó la frase una y otra vez, mientras sus dedos se apoyaban en la mesa para estabilizarse. Las palabras escritas en la tela no eran una confesión, eran una acusación. No es por el oro. Es por el libro rojo. Quemo la casa para que Dios por fin vea lo que hacen en el sótano. La palabra era un martillazo contra los cimientos de la historia oficial. Sótano. Libro rojo. No es por el oro. De repente, la imagen de la niña ladrona y malvada se disolvió, reemplazada por una figura completamente diferente. Una niña acorralada, una testigo desesperada que recurrió al acto más extremo, no para escapar con un botín, sino para exponer un horror tan profundo que creía que solo un acto de destrucción total podría sacarlo a la luz. El incendio no había sido el crimen, había sido el arma con la que intentó impartir justicia. En ese instante, la investigación de Elena dejó de ser un ejercicio académico. Se convirtió en una obligación moral. La niña demonizada por la historia no era una ladrona, era una mensajera. Y su testimonio, escrito con ceniza y desesperación, acababa de encender un fuego nuevo en el presente. La nota, un fantasma de tela y carbón, yacía sobre la mesa de restauración como una herida abierta en el corazón de la historia. Para Elena Vargas, el archivo, que momentos antes era un santuario de silencio y orden, se había transformado en el epicentro de un terremoto que sacudía los cimientos de 2 siglos de narrativa aceptada. El aire, denso con el aroma a papel y tiempo, parecía ahora cargado de una electricidad estática, como la que precede a una tormenta violenta. Cada palabra escrita por la mano de la niña resonaba en la quietud de la sala, no como la confesión de una ladrona, sino como el testamento de una mártir. Libro rojo, sótano, no es por el oro. Eran fragmentos de un rompecabezas que nadie sabía que existía, piezas de una verdad tan monstruosa que había requerido un infierno para ser expuesta. Elena sintió un frío que no pertenecía al ambiente climatizado del archivo. Era el frío de una tumba recién abierta, el aliento helado de una injusticia que había permanecido insepulta, gritando en silencio bajo capas de calumnia y leyenda. La figura de Ana, la niña demoníaca del folclor poblano, se desvanecía. Y en su lugar emergía la silueta de una niña acorralada. Una testigo que, ante la indiferencia de los hombres y de Dios,
había decidido convertirse en su propio ángel vengador, usando el fuego no como un arma de codicia, sino como un faro desesperado para iluminar un abismo de perversidad. La mente de Helena, entrenada para encontrar patrones en el caos de la historia, comenzó a trabajar con una velocidad febril, conectando los puntos que hasta ahora habían estado invisibles. El libro rojo era el primer ancla, el primer nombre tangible en un mar de especulaciones. No era un objeto conocido en los inventarios del orfanato, ni en ningún documento oficial. Era un secreto. Un secreto lo suficientemente importante como para que una niña estuviera dispuesta a morir por él. Y luego, el sótano. Las ruinas del Quemado del Diablo tenían un sótano, sí, inundado y lleno de escombros, considerado simplemente una bodega en los planos originales. Pero la nota de Ana lo transformaba de un espacio arquitectónico a un escenario. Un lugar donde se cometían actos tan terribles que solo el fuego purificador podía, a los ojos de una niña desesperada, limpiarlos de la faz de la tierra. La acusación era clara y directa. El mal no residía en el corazón rebelde de una huérfana, sino en las profundidades de la misma institución que se jactaba de ser su salvadora. La investigación de Helena ya no era sobre la restauración de un documento, era sobre la restauración de un alma. Debía desandar el camino de la historia, no como una académica, sino como una detective, siguiendo el rastro de cenizas dejado por Ana casi 200 años atrás. El primer paso era un retorno al origen, a los mismos documentos que había estado restaurando, pero ahora su mirada era diferente. Ya no buscaba preservar, buscaba interrogar. Dejó a un lado la nota de tela, cuidadosamente guardada en una caja libre de ácido, y se concentró en los registros de admisión y defunción del orfanato de la Divina Providencia. Las páginas carbonizadas y frágiles parecían ahora hablarle en un nuevo idioma. Antes veía en ellas la tragedia del incendio, ahora veía la posibilidad de un encubrimiento. Con una paciencia infinita, comenzó a construir una base de datos, un censo de los niños que habían vivido y muerto entre aquellos muros. Nombre por nombre, fecha por fecha, iba tejiendo una red de vidas olvidadas. El trabajo era arduo, un diálogo con fantasmas a través de la caligrafía de sacerdotes y administradores de una época lejana. La luz del atardecer teñía de naranja el polvo que flotaba en el archivo, y Helena sentía que estaba descendiendo, página a página, a un lugar mucho más oscuro que cualquier sótano en ruinas. Estaba entrando en el mecanismo burocrático de la muerte. Para obtener una imagen completa, necesitaba cruzar la información del orfanato con los archivos civiles de la ciudad de Puebla, depositados en otro edificio, uno más mundano y menos solemne. Al día siguiente, se encontró rodeada de tomos enormes, encuadernados en piel de vaca y con un olor agrio a humedad y olvido. Aquí no había la reverencia del archivo eclesiástico, solo el peso implacable de la burocracia. Comenzó el metódico proceso de buscar a cada niño del orfanato en los registros de defunción de la ciudad entre los años 1830 y 1842. La tarea era como buscar agujas en un pajar de tinta desvaída. Horas se convirtieron en días. Sus dedos se mancharon con el polvo de los muertos, y sus ojos se esforzaban por descifrar los floreos de una caligrafía que no tenía prisa. Cada certificado de defunción encontrado era una pequeña victoria y una punzada de tristeza. La mayoría de las causas de muerte eran las esperadas para la época: viruela, disentería, tifoidea. Pero a medida que la lista crecía, una anomalía comenzó a tomar forma, una disonancia sutil pero persistente, que hizo que el vello de su nuca se erizara. La anomalía era una frase, repetida con una frecuencia alarmante en los certificados de los niños del orfanato de la Divina Providencia: fiebres malignas, mientras que los niños de otras partes de la ciudad morían por una variedad de dolencias documentadas. Los huérfanos de la Divina Providencia parecían ser víctimas de una plaga singular y persistente. La frase en sí misma era un cajón desastre médico del siglo XIX, un diagnóstico vago para cualquier fiebre de origen desconocido que terminaba en muerte. Sin embargo, su uso casi exclusivo para los niños de esa institución era estadísticamente improbable. Parecía menos un diagnóstico y más una plantilla. Una respuesta conveniente y sin complicaciones para cerrar el expediente de una vida corta.
Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó las historias de médicos rurales que, para ocultar un crimen o por simple pereza, recurrían a causas de muerte genéricas. Era posible que las fiebres malignas fueran una cortina de humo, una epidemia de tinta diseñada para ocultar una verdad mucho más siniestra. La uniformidad no era natural, era el sello de una conspiración por pequeña que fuera. Con la sospecha arraigada en su mente, Elena dio el siguiente paso lógico. Dejó de mirar las causas y comenzó a mirar las fechas. Transfirió cada fecha de muerte de los niños del orfanato a un gran calendario del año 1842 y los años anteriores, marcando cada una con una pequeña cruz roja. Al principio, las cruces parecían distribuidas al azar, un testimonio sombrío de la fragilidad de la vida en aquella época. Pero a medida que el calendario se llenaba, el azar comenzó a disolverse, dando paso a un patrón aterrador. Las muertes no estaban distribuidas de manera uniforme a lo largo de los meses, se agrupaban, formando cúmulos densos en torno a periodos muy específicos del año. Eran picos de mortalidad que desafiaban cualquier explicación epidemiológica conocida. Una enfermedad no elige sus víctimas según el calendario litúrgico. Y sin embargo, eso era exactamente lo que los datos mostraban. Las cruces rojas se multiplicaban en los días previos a la Navidad, durante la Semana Santa, y de manera más pronunciada, en la primera semana de noviembre, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. El aire pareció escaparse de sus pulmones, tuvo que apoyarse en la mesa, la inmensidad de lo que estaba descubriendo la golpeó con la fuerza de una revelación física. La conexión era tan monstruosa, tan herética, que su mente se resistía a aceptarla. Niños muriendo en masa durante las celebraciones más sagradas del cristianismo. La coincidencia era demasiado precisa para ser una casualidad. Las palabras de Ana resonaron de nuevo en su mente. Lo que hacen en el sótano. Una idea terrible, sacada de las páginas más oscuras del medievo, comenzó a formarse en su cabeza. Sacrificios. Rituales. La noción era tan aberrante, tan contraria a la imagen pública del círculo piadoso de San Camilo, que parecía una locura. Pero los datos estaban ahí, en la fría caligrafía de los funcionarios de la ciudad, un patrón de muerte que se alineaba perfectamente con el calendario de la fe. El orfanato no era un refugio, era un matadero, y las festividades religiosas no eran motivo de celebración, sino la temporada de la cosecha. La verdad era mucho peor que un simple abuso o negligencia, era un horror sistemático, programado y envuelto en el manto de la piedad. Necesitaba entender al arquitecto de este horror, el padre Matías de la Cruz. Dejó los registros civiles y regresó al archivo eclesiástico, esta vez dirigiéndose a la sección de correspondencia personal. Si el padre Matías era el monstruo que ella empezaba a sospechar, alguna sombra de su verdadera naturaleza debía haberse filtrado en sus escritos. Pasó días enteros inmersa en la prosa del sacerdote. Sus cartas públicas y sermones eran obras maestras de retórica devota. Hablaba del amor de Dios, de la caridad como el más alto de los deberes y de los niños del orfanato como su pequeño rebaño, a quienes guiaba con mano firme pero amorosa hacia la salvación. La disonancia entre esta imagen pública y el patrón de muertes que Elena había descubierto era vertiginosa. Era como leer los escritos de un santo mientras se escuchaban los gritos de los torturados en la habitación de al lado. Pero Elena sabía que la verdad rara vez se encuentra en los documentos destinados a la vista del público. La clave estaría en sus comunicaciones más privadas. Finalmente, la encontró, escondida en una colección de cartas dirigidas a un obispo en la Ciudad de México. Una figura que parecía ser su mentor o confesor, había un párrafo que hizo que la sangre de Elena se helara. El padre Matías, tras lamentarse por la debilidad de la fe entre la élite de Puebla, escribió con una caligrafía apretada y urgente: «Debemos recordar, su eminencia, que la redención a menudo exige un precio terrible. Hay almas tan importantes, tan vitales para la obra de Dios en esta tierra, que su salvación justifica los sacrificios necesarios. A veces, para salvar a una oveja valiosa, una oveja menor debe ser entregada al lobo. Es la dolorosa aritmética de la fe, una que los débiles de espíritu no pueden comprender». La frase era una confesión velada,
una justificación teológica para lo impensable. Las ovejas menores eran los huérfanos. Las almas importantes eran los ricos benefactores de la ciudad. Y el sacrificio no era una metáfora, era una transacción. La frase almas más importantes se convirtió en la nueva brújula de Helena. Si la teoría de la transacción era correcta, debía haber un rastro de dinero. La piedad del padre Matías tenía que ser financiada. Y si los sacrificios estaban vinculados a la salvación de los ricos, esa salvación debía tener un precio. Esto la llevó a una búsqueda frustrante de los registros financieros del Círculo Piadoso de San Camilo. No estaban en el archivo de la iglesia, lo cual ya era sospechoso. Después de semanas de buscar en catálogos y referencias cruzadas, encontró una mención de que los libros de contabilidad, al ser una organización benéfica que manejaba propiedades, habían sido archivados en el registro de la propiedad de la ciudad, un lugar que rara vez era consultado por historiadores. El edificio era un laberinto de pasillos polvorientos, y los libros que buscaba estaban en un sótano húmedo, olvidados por casi todos. El olor a moho y papel en descomposición era abrumador, pero para Helena, olía a la proximidad de la verdad. Cuando finalmente tuvo los libros de contabilidad frente a ella, su corazón latía con una mezcla de anticipación y pavor. Eran tomos pesados, con columnas de números escritas con una precisión obsesiva. A primera vista, todo parecía en orden: gastos en alimentos, ropa, mantenimiento del edificio, y en la columna de ingresos, una serie de donaciones. Pero Helena no estaba mirando el balance general. Sacó su calendario de muertes y comenzó a comparar las fechas una vez más. Y entonces, el patrón final y más condenatorio encajó en su lugar. Inmediatamente después de cada pico de mortalidad infantil en el orfanato, especialmente durante las festividades religiosas, aparecía en los libros de contabilidad una enorme donación anónima. Las cantidades eran exorbitantes para la época, suficientes para financiar el orfanato durante meses. No había nombres, solo la fecha y la cantidad, registrada con la pulcra caligrafía del padre Matías. La correlación era innegable, una danza macabra entre la muerte y el dinero. La imagen completa se reveló ante Helena con una claridad nauseabunda. El Círculo Piadoso de San Camilo no era una organización de caridad, era una secta herética que había creado una economía de la salvación. Los ricos y poderosos de Puebla, atormentados por sus pecados, no acudían a la confesión, sino al padre Matías, y a cambio de sus generosas donaciones, el sacerdote les ofrecía una forma perversa de absolución: la transferencia de sus pecados a un alma inocente. Los niños del orfanato eran los receptáculos. Los rituales en el sótano, que Ana había intentado exponer, no eran actos de abuso sin sentido. Eran ceremonias calculadas en las que el sufrimiento y la muerte de un niño supuestamente limpiaban el alma de un patrón adinerado. El orfanato era una fachada, y su verdadero propósito era el de ser una granja de chivos expiatorios, donde las vidas de los desamparados se cosechaban para garantizar el pasaje al cielo de la élite corrupta. Ana no solo había descubierto un asesinato, había tropezado con una empresa teológica del horror. A pesar de la fuerza de la evidencia circunstancial, Helena sabía que le faltaba una pieza crucial. Tenía patrones, correlaciones, cartas crípticas y registros financieros, pero no tenía un testimonio directo. No tenía una voz de esa época que dijera explícitamente: yo vi lo que hacían. Sin eso, su teoría, por sólida que fuera, podría ser descartada como una interpretación sensacionalista de datos históricos. Se sentía en un callejón sin salida, con un caso monstruoso en sus manos pero sin el arma definitiva para probarlo. ¿Cómo encontrar un testigo después de casi 200 años? La desesperación la llevó a revisar los registros más mundanos del orfanato, las listas de personal: cocineros, lavanderas, jardineros. La mayoría eran analfabetos, sus historias perdidas para siempre. Pero un nombre llamó su atención: Mateo, un joven sacristán de la capilla adyacente, que a veces ayudaba con los servicios en el orfanato. Su nombre aparecía varias veces. Un sacristán sabía leer y escribir. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar cósmico, pero era la única que tenía. La búsqueda del sacristán Mateo se convirtió en una obsesión. Helena pasó semanas rastreando su apellido en los archivos de la ciudad, buscando testamentos, certificados de matrimonio,
cualquier rastro de su vida después de 1842. Descubrió que había vivido una vida larga y discreta, trabajando para la iglesia en parroquias rurales, lejos de Puebla. Murió a una edad avanzada. ¿Habría dejado algo atrás, algún registro de los horrores que debió haber sospechado? La respuesta llegó de la forma más inesperada. En el catálogo de donaciones del archivo, encontró una entrada de 1957. La bisnieta de Mateo había donado una caja de papeles familiares incluyendo, según la descripción, un pequeño diario personal de su juventud. El corazón de Elena se detuvo. La caja había estado almacenada en las profundidades del archivo, sin catalogar adecuadamente, considerada de poco interés histórico. Después de 2 días de búsqueda en los depósitos, un empleado le trajo una pequeña caja de madera, cubierta de polvo. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, había un diario encuadernado en cuero, pequeño y desgastado. Con manos temblorosas, Elena abrió el diario. La caligrafía era la de un joven, a veces pulcra, a veces garabateada con prisa o miedo. Hojeó las páginas, pasando por encima de las descripciones de la vida diaria, buscando las fechas que la obsesionaban. Encontró la sección de 1842. Las entradas de los meses previos al incendio estaban llenas de una creciente ansiedad. Mateo describía ruidos extraños que provenían del orfanato por la noche. No eran los llantos de niños enfermos, escribió, sino algo más. Un canto rítmico, bajo y gutural, que parecía subir del suelo, desde la dirección del sótano. Describía su miedo a cruzar el patio por la noche, y la forma en que los otros empleados evitaban su mirada cuando les preguntaba. Y entonces, en una entrada fechada a finales de octubre de 1842, apenas una semana antes del incendio, Elena encontró las palabras que lo unían todo, la pieza final que necesitaba. La pluma de Mateo temblaba en la página mientras escribía. El padre Matías parece un santo, pero sus ojos son los de un lobo. Lo veo bajar al sótano en las noches de fiesta. Anota todo en su libro rojo, un tomo con una cruz de plata que nunca deja su despacho. Que Dios me perdone, pero creo que en esa casa no se salva a los niños, se les cosecha. El diario del sacristán Mateo no era un libro, era una reliquia, un artefacto sagrado que contenía la llave de una cripta sellada por el tiempo. Elena Vargas lo sostenía con una delicadeza que trascendía la mera preservación profesional. Sentía que sostenía el último aliento de un testigo, la confesión de un hombre que había vivido al borde de un abismo y había tenido el coraje de mirar hacia abajo. La caligrafía, inicialmente pulcra y devota, se volvía cada vez más errática a medida que se acercaba al fatídico año de 1842, las letras inclinándose como si fueran empujadas por un viento de pavor. Sus dedos enguantados pasaron sobre las palabras que describían los cánticos que se filtraban por las losas de piedra del orfanato, un murmullo que no se parecía a las oraciones de los niños, sino a un lamento antiguo, un zumbido gutural que parecía emanar de las mismas entrañas de la tierra. Mateo lo describía como el sonido de almas siendo arrastradas, una melodía fúnebre que convertía las noches santas en vigilias de un terror sin nombre. Un sonido que lo hacía asegurarse de que el cerrojo de su puerta estuviera bien echado. La descripción del padre Matías de la Cruz era la que más perturbaba a Elena. No era el retrato de un monstruo evidente, sino el de una dualidad escalofriante, una máscara de piedad que ocultaba un vacío depredador. Mateo escribió: cuando habla desde el púlpito, su voz es como la miel, y sus palabras sobre la redención pueden hacer llorar a los pecadores más duros. Pero cuando camina por el patio del orfanato, su sotana no hace ruido, se desliza como una sombra, y si sus ojos se posan en ti, no sientes el calor de la bendición de un pastor, sino el frío calculador de un lobo que cuenta su rebaño antes de la matanza. Esta descripción transformó al padre Matías de una figura histórica abstracta a una presencia tangible y amenazante. Elena podía casi sentir esa mirada fría a través de los siglos, una mirada que no veía niños, sino instrumentos, no veía almas que salvar, sino deudas que cobrar. El diario de Mateo era un espejo que reflejaba la verdadera cara de la santidad, y la imagen era la de una calavera sonriente. La mención del libro rojo fue el epicentro de la revelación,
no era una referencia pasajera sino una obsesión recurrente en las últimas entradas de Mateo. Lo describe como un tomo encuadernado en cuero carmesí, con una cruz de plata incrustada en la portada, un objeto que el padre Matías guardaba con un celo que superaba al de las Sagradas Escrituras. El sacristán relató haberlo visto una vez, cuando entró inesperadamente en el despacho del sacerdote. El padre Matías lo cerró de golpe, con un movimiento tan rápido y violento que pareció un acto de profanación. Pero Mateo alcanzó a ver una página. No contenía texto sagrado ni oraciones. Estaba llena de nombres, fechas, y lo que parecían ser extraños símbolos junto a cifras monetarias. Y luego, la frase final, escrita con una tinta que parecía temblar en la página: «Que Dios me perdone por lo que pienso, pero creo que en esa casa no se salva a los niños. Se les cosecha para el perdón de los ricos, y el libro rojo es el libro de cuentas de esa cosecha infernal». Con estas palabras, el último velo se rasgó. La investigación de Elena ya no era una búsqueda de la verdad, era la exhumación de un sistema de horror. El libro rojo no era simplemente un diario de crímenes, como ella había supuesto inicialmente. Era algo mucho más metódico, mucho más perverso. Era un libro de contabilidad teológico. Un registro de transacciones espirituales donde las vidas de los niños eran la moneda. La mente de Elena, acostumbrada a la lógica de los archivos y la cronología de los hechos, luchaba por comprender la enormidad de la depravación. La idea de que un grupo de hombres, investidos con la autoridad divina, pudieran sistematizar el asesinato ritual, como una forma de servicio a su congregación adinerada, era una herejía que trascendía cualquier dogma. El círculo piadoso de San Camilo no había corrompido la fe. Había creado una religión de conveniencia para los condenados con dinero, donde la sangre de los inocentes se convertía en el vino de su absolución. La búsqueda del libro rojo se convirtió en una obsesión que consumió cada momento de vigilia de Elena. Sabía que sin ese objeto físico, su caso, aunque respaldado por una montaña de evidencia circunstancial, carecía de su corazón oscuro. Los registros financieros, las cartas crípticas, los patrones de mortalidad y el testimonio del diario de Mateo eran los radios de una rueda, pero el libro rojo era el eje sobre el que todo giraba. Pasó semanas revisando cada inventario postincendio, cada lista de objetos recuperados de las ruinas, cada documento relacionado con las posesiones del padre Matías que fueron subastadas o transferidas después de su muerte. No había rastro. El libro parecía haberse desvanecido como humo, tal vez consumido por las mismas llamas que Ana había encendido. O quizás, una idea aún más escalofriante, rescatado y ocultado por los miembros supervivientes del círculo para proteger su legado de pecado. La frustración era un sabor amargo en su boca, un muro de silencio de 200 años que se negaba a derrumbarse. Fue en medio de esta desesperación que Elena tuvo una epifanía, un destello de intuición nacido de la inmersión total en la mente de sus sujetos. Si el libro rojo era tan crucial, tan peligroso, el padre Matías no lo habría dejado a la vista. ¿Y si era un libro de contabilidad? Tal vez su verdadera naturaleza estaba oculta a plena vista. Regresó a los registros financieros del círculo piadoso, aquellos tomos polvorientos que había encontrado en el registro de la propiedad. Esta vez, no los miró como una contadora, sino como una criptógrafa. Ignoró las columnas de pesos y centavos, y se centró en los márgenes, en las anotaciones aparentemente inocuas que acompañaban cada gran donación anónima. Allí, junto a las cantidades que seguían a la muerte de un niño, encontró lo que buscaba. No era una caligrafía incomprensible como Mateo había pensado. Era un código. Un sistema de abreviaturas y símbolos que, una vez que entendiste la lógica, era tan claro como el cristal. La sangre de Elena se heló en sus venas mientras descifraba el patrón. Junto a cada donación, había un conjunto de iniciales. Las primeras correspondían a uno de los benefactores más ricos de Puebla, familias cuyos nombres aún adornaban calles y edificios de la ciudad. Las segundas iniciales, separadas por una cruz, correspondían a un niño del orfanato cuya muerte había sido registrada esa misma semana. Pero el horror no terminaba ahí. Junto a las iniciales había un pequeño símbolo dibujado: una llama, una serpiente, una balanza desequilibrada, un cáliz roto. Eran representaciones pictóricas de los 7 pecados capitales. La llama para la lujuria, la serpiente para la envidia,
la balanza para la avaricia. El libro de contabilidad no era solo un registro financiero, era un menú de redención. Cada donación compraba la purga de un pecado específico, transferido a través de un ritual a un niño designado, cuya muerte sellaba la transacción. El aire pareció escaparse de la habitación. Elena tuvo que agarrarse al borde de la mesa, sintiendo una oleada de náuseas. La realidad de lo que estaba viendo era tan monstruosa que su mente se rebelaba. No era solo asesinato. Era una burocracia del mal, una teología de la depredación donde cada detalle estaba meticulosamente documentado. El padre Matías no era solo un asesino en serie, era un auditor del infierno. El libro de contabilidad era la prueba irrefutable, una confesión detallada disfrazada de finanzas. El robo de Ana adquirió de repente un nuevo y terrible significado. Ella no intentaba robar dinero. Entendió, con la sabiduría desesperada de una víctima, que la única prueba que podía condenarlos no era un arma o un cuerpo, sino su propio sistema de registro. Su objetivo no era el cofre de las limosnas, sino el libro de cuentas del diablo. El incendio no fue una distracción para el robo. Fue un intento desesperado de destruir la maquinaria del horror y quizás arrastrar su libro de pruebas a la luz. La revelación fue como un golpe físico, un impacto que dejó a Elena sin aliento, mirando fijamente las páginas amarillentas que contenían un catálogo de almas vendidas y compradas. La escala del mal era casi incomprensible, no por su violencia, sino por su fría y metódica organización. El Círculo de San Camilo había creado una empresa de salvación a la carta, donde los pecados de la élite eran lavados con el sufrimiento de los más vulnerables, y cada transacción quedaba registrada con la misma precisión que un comerciante anota sus ventas. Era la mercantilización del alma humana llevada a su conclusión más lógica y aterradora. La figura de Ana se elevó en su mente, ya no como una niña rebelde, sino como una heroína trágica, una pequeña David, enfrentándose a un Goliat de piedad corrupta, armada no con una honda, sino con fuego, y una verdad que nadie más se atrevía a ver. Había intentado robar la única prueba que importaba, el libro que transformaba los rumores en hechos y la sospecha en condena. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Elena se dio cuenta de que aunque tenía la clave del código, el libro de contabilidad era probablemente una copia de trabajo, un registro para el día a día. El verdadero libro rojo, el tomo ceremonial que Mateo había descrito, con su cubierta carmesí y su cruz de plata, debía seguir existiendo. Era demasiado importante, demasiado simbólico, para que el padre Matías lo dejara al azar. Un hombre tan obsesionado con el ritual y el simbolismo, habría necesitado un objeto físico que encarnara su retorcida teología, y si existía, tenía que estar escondido en un lugar seguro, un lugar que pudiera sobrevivir a un incendio, un lugar que solo él conociera. La investigación había llegado a su punto culminante. Ya no se trataba de interpretar el pasado a través de documentos fragmentados. Ahora se trataba de una casa del tesoro, una búsqueda de un objeto maldito que contenía la verdad final. Con un renovado sentido de propósito, Elena volvió al diario de Mateo por última vez. Esta vez no buscaba confirmación sino un mapa. Releyó cada palabra, cada frase, buscando cualquier detalle geográfico, cualquier descripción del orfanato que pudiera haber pasado por alto. Su corazón dio un vuelco cuando encontró una entrada de principios de 1842, meses antes del incendio. Mateo describía cómo había ayudado al jardinero a reparar el viejo pozo seco en el centro del patio trasero, un pozo que había estado fuera de uso durante décadas. Y luego, una observación aparentemente trivial. El padre Matías nos observaba desde la ventana de su despacho durante todo el día. Parecía extrañamente interesado en nuestro trabajo, especialmente cuando movimos la gran losa de piedra que cubre la boca del pozo. Anotó algo en su libro, y luego nos hizo jurar que no le diríamos a nadie que la piedra se podía mover. Dijo que era para evitar que los niños cayeran dentro, pero su mirada no era de preocupación, era de satisfacción. La frase golpeó a Elena con la fuerza de un relámpago, una piedra suelta cerca del pozo seco. No estaba dentro del edificio. Estaba fuera, en el patio,
en un lugar que probablemente había sido pasado por alto por los investigadores del incendio y los cazadores de tesoros a lo largo de los años. Un nicho oculto bajo la losa de un pozo en desuso era el escondite perfecto, seguro, discreto y a prueba de fuego. El padre Matías, en su arrogancia, había escondido su libro de pecados en el mismo patio donde jugaban sus víctimas. Un último acto de desprecio cínico. De repente, las ruinas de El Quemado del Diablo dejaron de ser un monumento a una leyenda y se convirtieron en una escena del crimen activa. Un lugar que guardaba una última y terrible confesión. Elena sabía lo que tenía que hacer. Tenía el qué, el quién, el cómo y el por qué. Ahora, gracias a la memoria de un joven sacristán aterrorizado, finalmente tenía el dónde. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba listo. La investigación de archivo había terminado. Ahora comenzaba la arqueología del horror. Elena cerró el libro de contabilidad y el diario de Mateo. 2 testamentos de una misma pesadilla, separados por el tiempo pero unidos por la verdad. El silencio del archivo ya no era pacífico. Estaba cargado de expectación, como el momento de calma antes de que se abra una tumba. Miró por la ventana, hacia la ciudad de Puebla, donde las cúpulas de las iglesias brillaban bajo el sol. En algún lugar entre esas calles, se encontraban las ruinas del orfanato, esperando. La niña Ana había encendido un fuego para exponer el mal, y casi 200 años después, Elena Vargas estaba a punto de terminar lo que ella empezó, no con llamas, sino con una pala y la luz implacable de la historia. La casa había terminado, la excavación estaba a punto de comenzar. El aire del exterior, cargado con el bullicio de la Puebla moderna, se sentía extrañamente ajeno, casi una profanación, mientras Elena Vargas se dirigía hacia las afueras del centro histórico. Sostenía en su mente el mapa trazado por las palabras de un sacristán muerto hacía mucho tiempo. Un mapa que no llevaba a un tesoro, sino a la tumba de una verdad. Las ruinas de El Quemado del Diablo la recibieron no con el silencio de la paz, sino con el silencio expectante de una escena del crimen que había esperado casi 200 años a su último testigo. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y deformes a través de los arcos rotos, y el viento, que se colaba por las cuencas vacías de las ventanas, ya no parecía llevar los susurros de un coro infantil, sino una sola voz, la de Ana, guiándola hacia el punto final de su viaje. Elena caminó por el patio cubierto de maleza, sintiendo el peso de la historia bajo sus pies. Cada paso sobre la tierra compactada era un paso sobre las vidas y los secretos que esa misma tierra había absorbido. El olor a piedra húmeda, a tierra y a descomposición vegetal era abrumador, el perfume inconfundible del olvido. Pero para Elena, en ese momento, olía a la proximidad de una confesión. Ya no era una historiadora en un archivo. Era una exorcista, y había venido a obligar a los fantasmas del pasado a nombrar a sus demonios. La excavación comenzó con una solemnidad casi litúrgica. No había grandes maquinarias ni un equipo de arqueólogos bulliciosos. Solo Elena y un pequeño equipo de 2 asistentes de confianza, juramentados al secreto, armados con palas, picos, y la delicadeza de quienes saben que no solo están removiendo tierra, sino profanando un sepulcro. El diario de Mateo era su única guía, sus descripciones del patio del orfanato su única brújula. La pala se hundía en la tierra con un sonido sordo y húmedo, capa tras capa de tiempo siendo retirada con un esfuerzo metódico. Las horas se arrastraron bajo el sol poblano, cada fragmento de cerámica o trozo de metal oxidado era examinado y descartado, aumentando la tensión con cada hallazgo insignificante. La duda, fría y reptante, comenzó a deslizarse en la mente de Elena. ¿Y si Mateo se había equivocado? ¿Y si el recuerdo de un anciano, escrito en su juventud, era solo una fantasía, una interpretación paranoica de eventos inocuos? El escepticismo era el enemigo de todo investigador, y ella lo sentía roer los bordes de su convicción. Pero entonces, la punta de una de las palas golpeó algo con un sonido antinatural, no el chasquido de una roca, sino el eco sordo y plano de la piedra labrada. Habían encontrado el brocal del antiguo pozo seco, exactamente donde el sacristán había dicho que estaría. El corazón de Elena latía con una fuerza que resonaba en sus oídos, ahogando el sonido del viento. Limpiaron la tierra y la maleza alrededor del brocal del pozo,
revelando una serie de grandes losas de cantera que formaban un anillo protector. La mayoría estaban firmemente asentadas, fusionadas por décadas de presión y humedad, pero una de ellas, tal como Mateo había escrito, tenía un borde ligeramente irregular, una separación casi imperceptible con su vecina. Usando palancas, el equipo hizo fuerza contra la piedra. El movimiento fue lento, acompañado de un gemido de protesta de la tierra que se había aferrado a ella durante casi 2 siglos. Cuando la losa finalmente cedió, revelando una cavidad oscura y cuadrada debajo, el aire que escapó de la abertura no era el aliento fresco de la tierra, sino un olor rancio, metálico y antiguo, el olor a aire atrapado, a secretos guardados en la oscuridad. Elena se arrodilló, y la luz de su linterna cortó la penumbra, iluminando una pequeña caja de plomo, opaca por la corrosión, descansando sobre un lecho de tierra seca. El aire escapó de sus pulmones en un susurro casi inaudible. No era el grito de un descubridor, sino el silencio de un acólito ante una reliquia profana. El libro rojo había sido encontrado. Con la caja de plomo abierta sobre una mesa en su improvisado laboratorio de campo, la verdad final se desplegó bajo la luz cruda de una lámpara. Dentro, envuelto en los restos podridos de lo que una vez fue una tela de lino, yacía el tomo. Su cubierta de cuero carmesí estaba descolorida y manchada por la humedad, pero la cruz de plata incrustada en el centro aún brillaba con un resplandor pálido y enfermizo. Las páginas estaban rígidas y onduladas, pero la tinta ferrogálica resistente al tiempo era legible. Y mientras Elena pasaba las páginas con una reverencia temerosa, la noche del 4 de noviembre de 1842 dejó de ser un evento histórico y se convirtió en una escena vívida y desgarradora. La reconstrucción de los hechos se formó en su mente con una claridad aterradora. Vemos a Ana, una niña de no más de 12 años, moviéndose como una sombra por los pasillos silenciosos del orfanato. No busca el cofre de las limosnas. En sus pequeñas manos, con el corazón martillando contra sus costillas, lleva el libro rojo, robado del despacho del padre Matías. Sabe que es la única prueba, la única voz, que puede hablar por sus amigos perdidos. En el sótano, el altar de los horrores, no enciende un fuego por maldad, sino como una señal, un faro desesperado. Su plan es simple y suicida: usar el caos del incendio para escapar con el libro y entregarlo a alguien, a cualquiera que la escuche. Pero el humo, espeso y negro, es más rápido que sus pequeñas piernas. La vemos caer, ahogada por la misma arma que intentó usar para la justicia, aferrando el libro contra su pecho como un escudo inútil. Su acto no fue de codicia. Fue el sacrificio final de una niña que intentó robar la única cosa de valor en esa casa, la prueba de sus pecados. La publicación de los hallazgos de Elena Vargas, respaldada por la prueba física e irrefutable del libro rojo, no fue una simple noticia, fue una detonación en los cimientos de la historia de Puebla. El escándalo resonó más allá de los círculos académicos, convirtiéndose en una herida abierta en la conciencia de la ciudad. El libro fue sometido a todos los análisis forenses imaginables: datación por carbono del papel, análisis químico de la tinta, estudios caligráficos que confirmaron la autoría del padre Matías de la Cruz. La verdad era innegable. La arquidiócesis, enfrentada a una evidencia tan abrumadora, emitió una disculpa histórica, reconociendo los crímenes del Círculo Piadoso de San Camilo como una de las páginas más oscuras de su historia, y excomulgando póstumamente a todos sus miembros. Los descendientes de las prominentes familias cuyos nombres estaban inscritos en el libro junto a los pecados y los sacrificios, se enfrentaron a un legado de horror, sus fortunas y reputaciones manchadas para siempre por la sangre de niños inocentes. Y en un acto de justicia poética, el Ayuntamiento de Puebla votó unánimemente para cambiar el nombre oficial de las ruinas. El Quemado del Diablo fue borrado de los mapas, y en su lugar, una placa de bronce fue erigida, rebautizando el lugar como el Jardín de los Inocentes. Hoy, el Jardín de los Inocentes es un lugar de silencio, pero es un silencio diferente al que recibió Elena. Ya no es el silencio del olvido, sino el del recuerdo. La leyenda de la huérfana diabólica ha muerto, reemplazada por la historia de la niña mártir. Los lugareños ya no evitan el lugar por miedo, se acercan con respeto, dejan flores frescas y pequeños juguetes entre las piedras ennegrecidas,
Ofrendas silenciosas a Ana y a las decenas de otros niños, cuyos nombres fueron rescatados del libro de cuentas del infierno. Los susurros que el viento a veces parece llevar ya no son interpretados como la amenaza de un espíritu maligno, sino como el eco perpetuo de las víctimas a las que finalmente se les ha dado voz. Para Elena Vargas, la conclusión de su investigación no trajo la euforia de la victoria, sino una paz sombría y pesada, la satisfacción melancólica de haber cumplido una promesa hecha a una niña a través de 2 siglos de silencio. La historia había sido reescrita, la justicia, aunque tardía, había sido servida, pero mientras el sol se pone sobre las ruinas, una pregunta inquietante permanece en el aire, tan persistente como el olor a piedra antigua. Al desenterrar tales horrores, ¿realmente sanamos las heridas del pasado? ¿O simplemente confirmamos la terrible verdad de que el mal nunca muere, solo espera pacientemente en la oscuridad a que alguien, finalmente, abra la tumba? Si la búsqueda de la verdad en este caso te mantuvo cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video, y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.